Agosto termina en Navarra con 81 personas más en el paro y 661 menos afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del desempleo del 0,26%. Un mes de agosto muy similar al del pasado año y en la línea también de los meses de agosto anteriores a la crisis. Una situación que, más allá de la incidencia estacional, está propiciada, según el Ejecutivo, por el comienzo de la desaceleración económica. Un crecimiento ligeramente inferior de la economía, junto con la importante reducción del desempleo de los últimos años, hace que sea previsible una reducción más lenta del desempleo en los próximos años. El Gobierno ha anunciado su intención de impulsar un plan de empleo para atajar las cuestiones más urgentes. Consensuado con todos los agentes sociales y económicos en los próximos meses. Es nuestra prioridad. Preocupa la temporalidad de los contratos. En agosto el 94% lo han sido, además del paro de larga duración. Especialmente afecta a las mujeres y a los mayores de 50 años. Por sectores, el desempleo aumenta en todos menos en la agricultura y los jóvenes de entre 25 y 34 años son los más afectados, con un incremento del paro en esa franja de edad del 2%. Sin embargo, el Ejecutivo recuerda que este ha sido el segundo mes de agosto con más contratos indefinidos y destaca que Navarra es la comunidad autónoma con menor tasa de paro.